El profesor Hopkins nos ha dado un marco de conceptos fundamentales referidos tanto a la actuación ético-moral de la actividad educativa como a la experiencia de estrategia técnica para lograr mejorar resultados con calidad y en condiciones de equidad. A partir del movimiento estudiantil del año 2006, todo el sistema educativo, sus instituciones, las escuelas, los colegios, los liceos, los ministerios, más de uno incluso, sostenedores, universidades, fundaciones se encuentran en una fase de reflexión profunda de sus definiciones, de sus roles y de sus responsabilidades, y aparecen preguntas sumamente poderosas. ¿Cómo podemos colaborar en la mejora del sistema educativo cuando estamos en un estado de situación completamente distinto al que vivíamos hace algunos años? El sistema educativo chileno ha invertido mucho, ha mejorado en muchos aspectos. Sin embargo, el movimiento estudiantil del año 2006 nos puso ante un problema completamente nuevo, de una complejidad distinta. Y por lo tanto estas preguntas son absolutamente pertinentes. ¿Cómo aportamos hoy día desde nuestros diferentes roles y funciones? Y en eso el profesor Hopkins tiene una clave y dice esto también pasa por las personas, y no solo por las instituciones. Desde esa perspectiva que nosotros hemos querido esta mañana convocar este panel. El panel que ustedes tienen frente a ustedes es un panel compuesto por personas, profesionales, educadores que están jugando roles distintos o han venido jugando roles distintos en este proceso. Yo se los voy a presentar en el mismo orden en que van a ir haciendo las preguntas. Don Nelson Godoy, a mi izquierda, director de la escuela Mireya Zuleta de Huasco. Margarita Silva, directora de AILEM, que es el programa de aprendizaje inicial de la lectura, la escritura y las matemáticas de la Pontificia Universidad Católica. Ruth Navarrete, de la Fundación CAP. Pedro Montt, jefe de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación. Mario Uribe, que les habla, de Fundación Chile, y Cristian Cox, director del Centro de Políticas y Prácticas Educativas, que es un consorcio de investigación que representa a la Universidad Católica, a la Universidad Alberto Hurtado, a la Universidad de la Frontera y a la Fundación Chile. Muy bien, sin más, y para aprovechar este tiempo, doy la palabra a don Nelson. Buenos días. Agradezco a la Fundación CAP por esta iniciativa que realmente enorgullece a todo el magisterio. Señor Hopkins, mi nombre es Nelson Godoy, director de la Escuela Pública Mireya Zuleta de Huasco, ubicada en la tercera región, con características muy similares a las demás escuelas vulnerables del país y que hoy están representadas en mi persona. Comparto plenamente con usted su ponencia frente al propósito moral de la educación escolar, desde el liderazgo sistémico. Este ha sido y es un factor fundamental en el liderazgo de la escuela. Pero a pesar de que se está trabajando en equipo, de que he promovido este nuevo cambio pedagógico y de que he propiciado la transformación de una escuela excluyente a una escuela incluyente, me encuentro con algunos docentes, apoderados y alumnos que no comparten estos principios. Tal es así que hoy están apareciendo en nuestras escuelas vulnerables y en las demás escuelas del país situaciones que van en contra de este propósito moral, como por ejemplo el bullying, la violencia interfamiliar, la discriminación, la indolencia del trabajo adaptativo del docente. Señor Hopkins, basado en sus experiencias exitosas, ¿cómo se logra efectividad en un trabajo con calidad, equidad y de inclusión, respetando los derechos de todos y de todas en la comunidad educativa? Por
Bueno, Nelson, muchas gracias por su consulta y le agradezco también por el trabajo tan importante que usted está realizando en su área y en su colegio. Yo sé que sus alumnos y los apoderados seguramente están muy agradecidos también por el alto nivel de compromiso que usted le ha mostrado y por el apoyo que les está entregando también. La pregunta que acaba de proponer es de suma importancia. Mi amigo Christian Cox estudió en un instituto donde yo actualmente trabajo y estudió con Basil Bernstein, un gran profesor, y Basil escribió una vez un artículo donde decía que la educación no puede compensar a la sociedad, y me parece que eso es cierto, que nosotros podemos hacer mucho como educadores, pero que algunos de los problemas, tales como ustedes, lo que usted acaba de identificar, la violencia intrafamiliar, el bullying, los altos niveles de deprivación, existen y en muchas ocasiones están fuera de nuestro ámbito de control. Esta mañana estuve leyendo en el sitio web de la BBC un niño de 11 años en Liverpool, a quien lo mataron con un balazo porque se encontró en el tiroteo entre medio de dos bandas que estaban en peleas y lamentablemente recibió la bala y falleció. Y de cierta forma, esos eventos no podemos abordarlos todos, sin embargo sí hay cosas que nosotros podemos hacer en otras áreas. Ahora, lo que usted puede hacer en su área geográfica, en su localidad, yo creo que el concepto del propósito moral es de igual importancia para una escuela en particular como lo es para todo el sistema. Me parece que usted, junto con otros líderes de la comunidad en su zona, pueden comenzar a hablar sobre el propósito moral que ustedes tienen para la comunidad, para la escuela. Y poner esto en palabras y en acciones que puedan tener un impacto en la comunidad. Los colegios en su situación pueden comenzar a modelar las mejores prácticas. Uno puede desarrollar dentro de sus escuelas políticas de conducta fuertes, de currículo, de docencia, que le entreguen respeto a los jóvenes y que les permita adquirir una gama de habilidades sociales y de aprendizaje. Así que, en primer lugar, puede desarrollar una idea, una imagen de cómo debe ser la sociedad y también cuáles son las expresiones entre sus alumnos, por parte de sus alumnos, y de esa forma ustedes pueden empezar a desarrollar una conducta modelo que yo creo que puede ir más allá de la escuela y puede permear a la sociedad. Hasta el final de mi presentación durante la mañana hablé del concepto de una coalición guía y he hablado de esto a nivel nacional. Si podemos obtener a todos los participantes del área de la educación para generar un argumento para poder abordar el tema de la reforma. Ustedes, los actores locales, el alcalde de su municipalidad, pueden desarrollar esta coalición para ofrecer una imagen de cómo ustedes quieren que sea la sociedad en su ciudad o en su comunidad. Y obviamente también como escuela, y ustedes pueden empezar a modelarlo en su forma, en su conducta y en su forma de organizar su currículo. Yo sé que eso es lo que ustedes están haciendo, pero vale la pena reiterarlo. Y espero que ustedes continúen teniendo éxito en el trabajo tan importante que ustedes están llevando a cabo. Le agradezco su pregunta. Margarita Silva. Como institución llevamos mucho tiempo trabajando en los proyectos de asistencia técnica, ¿no es cierto?, de lo que son las escuelas críticas, escuelas prioritarias. Y yo diría que hay siempre una pregunta en relación a decir en qué momento la escuela toma conciencia de su
acknowledges its change from being a vulnerable school to being a school which is on the path to success. So how can we discover, how can the school discover those keys that tell us, those landmarks that tell us this is the change? When you start setting yourself challenging goals, although I might not have success or results in the short term, how do we make that transformation from the very beginning, as you showed in some of your slides, when you have this plateau in the curve, when you feel that you're not having success, and when you actually generate that change? Well, thank you also. Bueno, también le agradezco a usted por su pregunta, Margarita, y también por el trabajo tan importante que están haciendo. Asumo que su pregunta refleja una estrategia a nivel de colegio, ¿sí? Estoy en lo correcto, más que sistémico. Y me gustaría ser muy práctico en este sentido y hablar un poco del ejemplo de la escuela que le mencioné durante mi presentación. Esa escuela se llama Robert Clark y se encuentra en la zona este de Londres, una de nuestras zonas con comunidades más pobres en todo el Reino Unido. El director se llama Paul Grant, y cuando Paul asumió como director de la escuela Robert Clark, esta escuela estaba en un desorden total. Es decir, era una comunidad sin ley. Eran los niños los que estaban a cargo del colegio, estaban los profesores más bien asustados de los alumnos, y había una descomposición total de la cultura de aprendizaje y de enseñanza. Paul decidió que si él iba a ser el director de ese colegio, que esto era inaceptable, que los jóvenes de esa zona merecían mucho más que eso. Así que empezó a emprender con una mejora de la escuela que le ha demorado unos 5 años. Básicamente lo que hizo fue reconstruir la escuela como entidad cultural desde sus inicios. Digo que la escuela no tenía ley y por ende comenzó a poner en práctica una política de conducta sumamente estricta, donde él quería indicarle a la escuela, a los alumnos, a los apoderados y a la comunidad que iba a haber un cambio, que iban a pasar a un camino hacia el éxito. Así que lo primero que hizo fue que cualquier alumno que se portara mal quedaba excluido de la escuela, y durante su primer periodo tuvo que expulsar a 200 alumnos. Obviamente posteriormente los tuvo que nuevamente enrolar. Claro, se solucionan los problemas echando a todos los alumnos, que fácil. No, pero lo hizo de forma tal de decir, no vamos a tolerar la mala conducta. Y fue absolutamente claro en términos de cuáles eran las normas de conducta. Y posteriormente comenzó a desarrollar un sistema interno de manejo conductual, porque él creía que ningún niño debiese interrumpir en el proceso de educación de otro niño. Y ahora cuando uno va a este colegio está realmente calmada. Ciertamente hay algunas conductas malas por ahí, pero están manejadas y abordadas de manera sumamente clara. Así que él abordó este tema anárquico. Una de las razones por la cual se comportaban así era porque la docencia era sumamente aburrida. Algunos profesores no estaban enseñando bien para nada. Así que desarrollaron lo que se llamaba la buena clase del colegio Robert Clark. Y hicieron un tipo de docencia que era más entretenido, motivante para los alumnos, y eso se utilizó en todo el colegio. Estos jóvenes venían de lugares muy pobres, muchos de los jóvenes ni siquiera tomaban desayuno en la mañana, y por lo tanto la escuela creó un club de desayunos en la escuela y los hizo muy exuberantes, y por lo tanto también elaboró un programa muy potente de práctica deportiva en la escuela. La escuela ahora es considerada una de las mejores escuelas en cuanto al deporte en el país.
Lo que hizo entonces Paul gradualmente fue empezar a armar, por así decirlo, los elementos que componen una buena escuela. Él mantuvo una serie de indicadores. Obviamente el nivel de mal comportamiento disminuyó, eso se podía monitorear, se podía apreciar. El éxito de los alumnos en los resultados de exámenes siguió mejorando. Habló con la prensa local, invitó a la prensa local para que tomaran fotos de la escuela. La imagen de la escuela fue diseminada en toda la comunidad. Y lo que también hizo fue desarrollar una historia acerca de este camino hacia el mejoramiento de la escuela. Esta fue una historia que era de propiedad de toda la comunidad. Los niños me contaron esta historia cuando yo los visité, me contaron cuánto más felices se sentaban en la escuela, cuánto más seguros se sentían en la escuela, cómo podían mejorar mucho, aprender mucho mejor de lo que habían aprendido anteriormente. El chofer de taxi también me contó acerca de la historia de la escuela cuando me llevaba a la escuela, porque él apreciaba que el mejoramiento de los alumnos había mejorado cuando se trasladaban hacia y desde la escuela. Había leído también en los diarios acerca de los éxitos de la escuela. Yo espero que eso les dé una idea, Margarita, de a qué me estoy refiriendo. Esto no es una ciencia compleja, etcétera. La educación, de hecho, es una ciencia relativamente sencilla. Lo que uno encuentra es que si uno mejora una escuela, cuenta una historia potente y luego empieza a incorporar todos aquellos bloques esenciales que componen las partes esenciales de una escuela. Después uno habla con los docentes para que empiecen a colaborar. Uno va a empezar a apreciar que cambia la cultura escolar y por lo tanto se empieza a obtener un proceso sustentable de reforma. Yo creo que así es como se da. Damos la palabra ahora a Ruth Navarrete. Represento a una fundación que busca el mejoramiento de la calidad educativa a través de programas de asesoría a grupos de escuelas ubicadas en distintas comunas, donde están instaladas las empresas CAP. Desde su experiencia, profesor, ¿cómo podemos crear, desarrollar y mantener redes de colaboración entre dichas escuelas, ubicadas en el mismo territorio? ¿Qué ventajas tiene para los equipos directivos y docentes participar en estas redes? Of school principals. A ver, Ruth, antes de responder tu pregunta, quisiera agradecerte por el trabajo que ustedes realizan como fundación y además mi gratitud por facilitar este evento, por el libro y por toda la colaboración que ustedes están brindándole a Fundación Chile. Yo creo que es un trabajo muy importante el que ustedes realizan. Y fue para mí un verdadero placer, un deleite realmente ver ese video en la mañana que ejemplifica el trabajo que ustedes están realizando. Me complace también muchísimo el que ustedes apoyan en la práctica a grupos de escuelas en esta forma tan significativa y tan profunda. A partir de mi corta experiencia con su fundación, yo sé que ustedes han evitado gran parte de los errores que desde luego cometimos en nuestro país cuando fundaciones tales como las de ustedes apoyaban a grupos de escuelas. A menudo estas fundaciones lo hacen para mejorar su presencia o su imagen en la comunidad. Ustedes, sin embargo, lo hacen para mejorar las condiciones de los jóvenes. Ahora, a ver, ¿cómo se puede seguir haciendo este trabajo? Yo diría que una de las características fundamentales o uno de los temas importantes es que ustedes empiezan a desarrollar una idea muy clara de cómo se aprecia, cómo se ve una eficaz enseñanza y aprendizaje en las escuelas. ¿Existe acaso la educación existe una filosofía de la educación, una visión de la educación que ustedes desean desarrollar y apoyar en cada una de las escuelas a las cuales ustedes les brindan apoyo? Y si la respuesta a esa pregunta es sí, yo creo que lo que ustedes debiesen hacer es analizar las mejores prácticas en cada una de las escuelas que ustedes apoyan.
deberán de compilar esas prácticas excelentes y compartirlas con el resto de las escuelas, con el propósito de empezar a desarrollar no solo una sola buena escuela, sino para que todas las escuelas en su grupo aprendan entre sí y aprendan y traten de emular, por así decirlo, con el estándar más elevado de cada una de las escuelas. No sé si se entiende. Si ustedes elaboran un programa curricular que se implementa de la misma manera, pueden apoyar a los a grupos de profesores para que intercambien ideas acerca de los éxitos que han tenido y, por lo tanto, en el tiempo se puede ir construyendo una comunidad de aprendizaje a través de todas las escuelas. Yo no sé exactamente cuán geográficamente cercanas están sus escuelas. Si están muy distantes, bueno, en forma creciente se pueden utilizar medios como el computador, internet o a través de la creación de una intranet que permita que los docentes de cada escuela se puedan comunicar entre sí acerca de las prácticas docentes y acerca del currículum que ellos están implementando. De esa manera también se puede fomentar el intercambio, las discusiones, las conversaciones entre los directores de cada escuela para que ellos también se apoyen entre sí en términos de compartir cómo avanza el mejoramiento de sus escuelas. Pueden estar actuando como una especie de apoyo el uno con el otro, compartiendo sus prácticas de liderazgo y sus estrategias. En el trabajo que ustedes hacen de apoyar a las escuelas, no se trata solamente del apoyo financiero que ustedes le brindan, sino también el cómo poder crear una colaboración en torno al currículum, a las prácticas de liderazgo y a las prácticas de enseñanza que realmente le va a agregar valor al trabajo que ustedes están realizando. La palabra ahora a Pedro Montt, Ministerio de Educación. Pedro Montt, from the Ministry of Education. David, tú hablaste de que uno de los factores o la llave para la mejora de la escuela es el ejercicio de un liderazgo enfocado en lo pedagógico y que el desarrollo de capacidades en el sistema pasa por la formación y la creciente expansión del liderazgo sistémico. Y esos se forman, es posible. Tú dijiste, en realidad hay ciertas capacidades constantes que se tienen que adaptar a los contextos, pero en el fondo son aprendibles, son aprensibles, se pueden aprender. Y desde esa lógica quisiera hacerte tres preguntas. La primera dice relación con qué estrategias de formación, cuáles son las claves de la estrategias de formación de estos líderes educativos, sus métodos, sus contenidos. ¿Cómo se mantiene ese liderazgo, el desarrollo continuo de ese liderazgo a través del tiempo? Después de una formación inicial, se nos hablaba de esta idea de establecer una especie de carrera de los directores. ¿Qué apoyos y condiciones y evaluaciones se necesitan? Y finalmente, ¿cómo se puede identificar y acreditar buenos directores o líderes pedagógicos? Nosotros, en nuestro sistema, en muchos establecimientos tenemos un liderazgo colegiado, son equipos de gestión. Y entonces, eso es una potencia que nuestro sistema puede tener, porque todos estos aspectos son claves de fortalecer en un sistema en donde esas capacidades aún son muy insuficientes. Pedro, muchas gracias por esas preguntas tan importantes y muchas gracias también por tu amistad profesional durante muchos años y por el liderazgo que tú ejerces en el trabajo que realizas en el ministerio. Eso es muy importante y yo sé que se valora y se reconoce ampliamente. Tú tienes toda la razón, en mi opinión, al apuntar hacia el valor de lo que los norteamericanos denominan el liderazgo educacional como variable clave para el éxito de cualquier sistema educacional. Yo he
he intentado latamente hablar esta mañana acerca de este tema y acerca de la importancia del trabajo del director en tanto a su apoyo hacia el aprendizaje y hacia los docentes en su quehacer en las escuelas. Y yo también sé que esto representa un movimiento dentro de la práctica del liderazgo en muchos países, y lo ha sido así durante los últimos 20 años. Yo durante los últimos 2 o 3 años he participado en un proyecto sobre liderazgo de la OCDE, y nosotros informamos nuestros resultados en los últimos meses, y lo que aparece claramente de este trabajo realizado por 40 y tantos países es que el desarrollo de la práctica del liderazgo ha habido un cambio desde la administración de la escuela, desde ese enfoque a un enfoque donde el director crecientemente asume la responsabilidad del currículum y de las prácticas docentes. Yo hablé esta mañana acerca de las habilidades, de algunas habilidades claves que se necesitan para poder lograr esto. Hablé acerca de un cambio en las habilidades de gestión, hablé acerca de la capacidad de los directores para poder gestionar adecuadamente la enseñanza y el aprendizaje para que se vayan desarrollando el cuerpo docente, y también hablé acerca de la organización que se requiere para poder apoyar esta forma de trabajo. Todo eso lo hemos analizado, pero tu pregunta es más específica y se refiere a cómo nosotros, de hecho, formamos a los líderes para que asuman estos roles, cómo adquieren estos conjuntos de habilidades. La investigación que se realizó como parte del proyecto de la OCDE sugiere que en Chile, comparado con otros países, los programas de capacitación de directores escolares se basa más que nada en la formación permanente de los docentes, pero en otros países hay también una capacitación durante la formación inicial de los docentes, es decir, se capacita específicamente a los docentes para ser directores, y hay un proceso de inducción por el cual atraviesa el director de la escuela durante sus primeros 1 o 2 años en esta carrera de director o directora de escuela. Ahora, hay otra capacitación adicional que resulta ser también muy útil, desde luego en términos de la preparación de la formación inicial de docentes. Ahí uno podría pensar quizás en programas de capacitación que se concentren en el área de la competencia al cual usted aludió y a la cual yo también me he referido, para poder hacer mayor claridad acerca de ese conjunto de habilidades que pensamos que son importantes. Si pudiésemos crear un programa de capacitación en torno a esto, antes de que una persona llegue a ser director o directora de la escuela, elaborar, por ejemplo, algún tipo de estándar nacional para los directores o directoras de escuela sería algo novedoso para tratar de contribuir a elaborar un lenguaje en torno al cual debiese de establecerse una buena gestión como director o directora de escuela. Yo creo que esto podría ser un programa nacional que pudiese ser impartido a nivel regional o quizás a nivel municipal, pero creo que tiene que ser bastante consistente. Yo creo que es muy útil establecer algún tipo de estándar nacional. Luego, creo que nosotros también tenemos que tomar muy en serio el papel que juega el director o la directora de la escuela y los desafíos que enfrentan en los primeros años una vez que asumen ese cargo. Lo que han hecho una serie de países es crear programas de entrenamiento, de capacitación por parte de directores con experiencia que se transforman en mentores de los jóvenes aspirantes a ser directores o directoras de escuelas. Y eso le brinda confianza a estos aspirantes durante este periodo inicial. Se realiza la capacitación primero y después, al momento de asumir el cargo, bueno, se cuenta con el apoyo de un director o directora con experiencia sobresaliente para ayudarlos y guiarlos. Pero obviamente esto involucra recursos, pero el impacto de beneficio para los
alumnos hemos encontrado que en distintos países es muy potente. Y también usted mencionó el punto muy importante de algunas de las grandes virtudes del liderazgo en las escuelas chilenas, y es que el liderazgo no solamente se encuentra o reside en el director, sino es una función que se distribuye y se delega en un grupo de colegas un poco más amplio. Y esto es sumamente importante también. Uno de los hallazgos de los estudios de la OCDE es que las encuestas más efectivas tenían formas de lo que llaman liderazgo distribuido. El liderazgo era como una función que se compartía entre un grupo de colegas. Y esto es un elemento sumamente importante del abordaje que ustedes han hecho del liderazgo en un país como lo es Chile. Lo que hemos visto globalmente es que los directores son un grupo que ha aumentado cada vez más su edad, al igual que muchos otros países están en sus 50 años, y con el tiempo va a haber una crisis en términos de contratación de directores, y la distribución del liderazgo es una forma de empezar a responder a esos desafíos. Así que me gustaría seguir enfatizando el tema de la generación de grupos de trabajo de distribución de liderazgo, tal como ya lo empezaron a hacer. Y un comentario final sobre la identificación de liderazgo efectivo en escuelas. Una de las innovaciones que nosotros con las que hemos estado experimentando recientemente en Inglaterra es que se ha diseminado un poco más la sociedad entre distintas escuelas, donde aquellas escuelas de alto rendimiento se asocian con aquellas de más bajo rendimiento para poder mejorar el rendimiento de ambas. Y al llevar esto a grandes escalas, para tratar de desarrollar este enfoque en todo el país, hemos comenzado a identificar lo que hemos llamado los líderes nacionales de educación, los directores realmente que resaltan que son capaces de ayudar a otras escuelas. Pero no solamente hemos hecho esto, sino que también hemos analizado sus escuelas y los hemos llamado las escuelas nacionales de apoyo, porque el director no lo puede hacer sin el apoyo de su personal y sin una diseminación sistemática en cada una de las escuelas. Así que a medida que hemos identificado cada vez más de estas escuelas, las municipalidades han empezado a enfrentarse con las distintas escuelas que tienen, cuáles son las mejores, cuáles son las que tienen mayor dificultad, y han empezado a asociarlas. Y eso es una estrategia para el cambio educacional. Me parece que es muy útil porque podría comenzar a generar el movimiento hacia el cambio sistémico del cual yo he estado hablando. Es una evolución del liderazgo que va del líder que puede ser un gerente, un administrador, más bien a un líder instruccional, hacia posteriormente un líder que realmente colabora y apoya no solamente a su escuela, sino a escuelas que están dentro del sistema.